en sus Biblias Romanos, sorpresa, sorpresa, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a leer este par de versículos que nosotros estudiamos hace 2 semanas atrás. Entre paréntesis, la hermana Bebita está mejorando. Pero sí le dio, o sea, se ha sentido el asunto de COVID, pero está mejorando un poco. Romanos 12, del 1 al 2, todos en voz alta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Pueden tomar asiento? Hace 2 semanas atrás, durante el fin de semana de Acción de Gracias, nosotros estudiamos este pasaje con cierto enfoque en lo que es la gratitud. Y el énfasis de nuestro estudio en ese día fue la persona y la cosa por la cual deberíamos estar más agradecidos en nuestras vidas. Y vimos que, como dice en el versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vimos que las misericordias de Dios, el Evangelio de Cristo, todas las misericordias y también la gracia enseñada en los primeros 11 capítulos de Romanos. Vimos todos los aspectos de esas misericordias y gracia, de que nosotros siendo pecadores, condenados por nuestro pecado, merecedores de condenación, incapaces de acercar a Dios y incapaces de satisfacer la justicia de Dios, somos recipientes de la misericordia de Dios a través de Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y vimos que nosotros, aunque somos pecadores condenados, dignos de muerte, por el amor que Dios tiene para con nosotros, Cristo murió y nosotros por fe podemos ser perdonados de nuestros pecados. El Evangelio de Cristo es la cosa por la cual nosotros, si hemos creído en Cristo, deberíamos ser más agradecidos. Amén. Y vimos también que la persona por la cual deberíamos tener más gratitud es el Señor Jesucristo. Como consecuencia de esa gratitud, vimos que la manera de mostrar acción de gracias, la acción que nosotros deberíamos incrementar, implementar y vivir, es presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas como sacrificio vivo, o sea, continuo, al Señor, santo y agradable, que es nuestro culto, nuestra adoración, nuestra alabanza racional. O sea, si somos agradecidos por Cristo y por el Evangelio de Cristo, en gratitud deberíamos presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, como sacrificio vivo, continuo, santo y agradable a Dios. Y la manera de hacerlo se encuentra en el versículo 2. No conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar, discernir, saber y vivir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo aprendimos hace 2 semanas atrás. De aquí en adelante en el libro de Romanos, ya la enseñanza, la exhortación
del Señor a través del apóstol Pablo es más práctico. Aterroriza, por decir, en las áreas prácticas de la vida, diferentes contextos y escenarios de la vida. Y nosotros deberíamos tener en mente, concientizarnos de que Romanos 12, del 1 al 2, lo que acabo de enseñar, debería ser, por decir, el patrón general de acuerdo al cual deberíamos organizar nuestras vidas como cristianos, presentando nuestras vidas como sacrificio continuo, vivo, santo y agradable a Dios, no conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál sea la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. Amén. Eso debería ser el principio general de acuerdo al cual deberíamos organizar nuestra vida y enfrentar las diferentes áreas de nuestra vida. Y es interesante que el primer lugar, el primer aspecto de la vida cristiana, de la vida de nosotros aquí en la tierra, que es mencionada, es la vida de la iglesia. Hoy día vamos a estudiar Romanos 12, 3 al 8. Y eso es el primer lugar, el primer contexto donde nosotros vamos a ver aplicado los principios del versículo 1 y 2. Leamos juntos. Versículo 3 al 8. Yo voy a leer, usted sigue con la vista. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparta con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Gracias, Padre, por la bondad suya, Señor. Que podamos, Señor, con libertad en este país estudiar su palabra, proclamar su palabra y vivir su palabra. Gracias, Señor, que podamos, Señor, ser guiados, alimentados, orientados a través de su palabra divina. Bella palabra de vida que es, Señor. Y pedimos, Señor, que nos enseñe en esta mañana. Exhórtenos y aún repréndenos, Señor, donde se necesita reprensión de parte suya, Señor. Bendiga a cada hermano, a cada hermana. Y, Señor, deme dominio sobre el idioma para poder comunicar con claridad, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. De este pasaje, aunque no se menciona la iglesia de manera específica, podemos ver que está hablando de la iglesia porque habla de un grupo de personas y habla de un cuerpo. Y habla de los dones que Dios da a diferentes miembros de un cuerpo con un propósito espiritual. Es la iglesia a quien se refiere aquí en este pasaje. Y es muy apropiado, mis hermanos, debido al contexto del libro de Romanos, que la primera parte práctica se trata de la vida de la iglesia. Hermanos, recuerda el trasfondo del libro de Romanos. Estoy pidiendo que ustedes recuerden algo que enseñé 5 años atrás, pero recuerdan el trasfondo del libro de Romanos. Hubo
la iglesia en Roma a su inicio, según los comentaristas, principalmente era judía. Pero hubo una persecución de tal forma que los judíos fueron expulsados de Roma y después de un tiempo volvieron. Y los cristianos judíos volvieron y de repente se dieron cuenta que ahora hay un montón de gentiles aquí en la iglesia. Y como sabemos del libro de los Hechos, en los estudios de Hechos, en la iglesia, en sus principios, había conflicto entre judíos y gentiles, debido al trasfondo de los judíos y también el trasfondo de los gentiles. Entonces, parte del propósito de Romanos era para persuadir a los judíos cristianos de que el evangelio incorpora los gentiles. Es un evangelio de gracia. Amén. ¿Tiene sentido con todo lo que hemos estudiado? Claro que sí. Y si no, claro que sí. Entonces, el primer aspecto donde los principios de los primeros 11 capítulos de Romanos, donde tendría aplicación, sería en la vida de la iglesia. Amén. Tiene sentido que comenzamos con la iglesia aquí. Como dice en Gálatas 3:28. Pero hermanos, como vamos entonces a continuar con Romanos, ya ese trasfondo, aunque sea importante, no es lo más esencial. En adelante, todo lo que se enseña se aplica simplemente al cristiano. No importando si es judío o gentil, se aplica al cristiano. Porque como dice en Gálatas 3:28, no hay que buscarlo, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, ya esta disyuntiva de judíos y gentiles, realmente de ahora en adelante ya eso como desaparece, porque ahora está hablando de la vida práctica del cristiano, sea judío o sea gentil. Amén. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué tiene el Señor que decir a nosotros acerca de cómo es la iglesia y cómo nosotros deberíamos conducirnos y participar en la vida de la iglesia? Eso es el enfoque de Romanos 3 al 8. Y hermano Natanael, desafortunadamente hoy día hay 4 puntos. Hay 4 puntos. Entonces, lo siento, estoy traicionando mi propia ortodoxia. ¿Ok? Entonces, primera observación. En la vida de la iglesia, uno tiene que tener un concepto correcto de sí mismo. Antes de poder hablar de lo que es la iglesia y cómo yo puedo participar y vivir en lo que es la iglesia, tengo que tener un concepto correcto de quién soy yo. Amén. Y no es una sorpresa que el Señor a través del apóstol Pablo comienza allí. ¿Por qué? Porque ¿quién causa los conflictos en la iglesia? Gente. Amén. Los conflictos en la iglesia no vienen por tormentas, no vienen por asuntos agriculturales. No. Los conflictos en la iglesia son producto de gente. Y entonces, para poder entonces evitar y corregir problemas, hay que comenzar con la gente que causa los problemas. ¿Amén? ¿Tiene sentido? Ok. Y es interesante porque él comienza con el concepto que uno tiene de sí mismo y se enfoca en la forma de pensar. Porque como pensamos, hacemos. Amén. Si queremos cambiar la conducta de alguien o queremos encaminar a alguien en una buena conducta, no es simplemente dándole golpes y cosas así. No, es educar e instruir la mente. Al cambiar la mente,
la conducta realmente va a cambiar. Todos nosotros que somos padres entendemos eso con nuestros hijos. Entonces, él comienza aquí con la mente. Vamos a Romanos 12:3, entonces, para comenzar. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Algunas cosas que vamos a sacar algunas observaciones para poder interpretar el versículo bien. Primero, nótese que él usa la palabra pues al comienzo. Eso significa que lo que el versículo 3 en adelante dice es una consecuencia lógica de lo que sucedió antes, o sea, Romanos 12, 1 y 2. Si nosotros estamos presentando nuestra vida, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, continuo, santo y agradable a Dios, la consecuencia de eso es que no podemos tener un más alto concepto de nosotros que deberíamos tener. ¿Cómo es que un sacrificio puede ser altanero y orgulloso? Amén. Entonces, lo que el versículo 3 nos enseña es una consecuencia lógica de versículo 1 y 2. Segunda observación, el Señor a través de Pablo, pero voy a decir Pablo porque humanamente está hablando aquí Pablo. Pablo está hablando desde una posición de autoridad. Cuando él dice, digo, él está hablando categóricamente. Y él está diciendo, haga caso. ¿Por qué él lo está diciendo? ¿O por qué digo eso? Porque él dice, digo por la gracia que me es dada. Cuando él dice, la gracia que me es dada, según los comentaristas que consulté, y varios dijeron lo mismo, esa gracia no es la gracia de la salvación, sino que es la gracia que Dios otorgó al elegir Pablo como el apóstol, como apóstol y de manera especial apóstol a los gentiles. Él está hablando en su capacidad. Él está fundamentando su declaración sobre la base de su autoridad como apóstol elegido por Dios. Por eso él dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Y recuerda, desde hace 5 años atrás, cuando hablamos del capítulo 1, él quería, la gente, los recipientes de la carta no conocían a Pablo todavía. Él quería ir a Roma, pero no pudo ir. Tenía muchos deseos, según capítulo 1. Entonces, él está apelando aquí a su autoridad como apóstol. Y por eso él habla categóricamente, digo, haga caso. Tercero, él está hablando a todos sin excepción. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros. Se está dirigiendo a todos. Nadie es exento a este mandato. Nadie tiene, aún el pastor Guayco, el pastor Jerry y cualquier pastor. Nadie es exento a la declaración y la enseñanza que siguen adelante. Todos tienen que someterse a las verdades que han de ser declaradas por medio del apóstol Pablo. Cuarto, objetivamente, tomando en cuenta las verdades del Evangelio, nuestra necesidad desesperada como pecadores de la gracia de Dios en Cristo Jesús
Es ilógico que el cristiano sea arrogante, altanero y que tenga un concepto de sí mismo muy alto. Mire el versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga, imperativo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos unos miserables pecadores y hemos sido salvos por la pura gracia de Dios. Todo hombre, toda mujer es merecedor de la condenación de Dios por su pecado. Yo merezco, estando parado aquí mismo en este lugar, en esta mañana, yo merezco ir al infierno. Amén. Gracias por condenarme. Yo merezco ir al infierno. ¿Cuándo dicen amén? Pero ustedes también. Ustedes también. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aún, no hay bueno, no hay justo, nadie. Entonces, objetivamente, es ilógico que el cristiano sea arrogante, prepotente, orgulloso. ¿De qué tiene que enorgullecerse? Nada. ¿Qué hicimos para la salvación? Nada. Simplemente por la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Quinto, esto todos son observaciones para que vayamos meditando sobre este versículo. Si alguien ha sido nacido de nuevo, si alguien es cristiano, si alguien se ha convertido, si alguien realmente ha experimentado las misericordias de Dios mencionadas en el versículo 1 de Romanos 12, y que está presentando su vida, su cuerpo como sacrificio vivo, continuo, santo y agradable a Dios, y no estar conformado al mundo, y al contrario, está siendo renovado en su entendimiento, entonces de manera natural no debería tener un alto concepto de sí mismo. Amén. Debería ser algo natural para el cristiano. Sexto y último, en cuanto a las observaciones en este versículo, dice que hay un concepto que nosotros sí deberíamos tener sobre nosotros. Mire el versículo 3 de nuevo. Digo pues, por la gracia que me es dada, la autoridad como apóstol, a cada cual que está entre vosotros, a todos, que no tenga más alto concepto de sí que el que debería tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hay un concepto de nosotros mismos como cristianos que sí deberíamos tener. Cuando dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, gramaticalmente es una comparación. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el concepto que deberíamos tener? Dice, sino que piensa de sí con cordura. Hermanos, con humildad. Con una perspectiva en su justa dimensión. Sí somos miserables pecadores, salvos por la pura gracia de Dios. Amén. Pero también sí somos objetos del amor y redención de Dios. No merecemos la salvación, pero Dios en su pura gracia determinó que iba a salvar a los que creen en Cristo. Y si usted ha creído en Cristo, es objeto del amor y la protección. Usted es hijo de Dios. ¿Usted cree que los hijos de Dios son gusanos? No. Éramos gusanos antes de Cristo, pero en Cristo somos adoptados, como vimos. Somos hechos
hijos de Dios. Entonces tenemos que tener un concepto correcto, justo, de quiénes somos nosotros. Somos amados por Dios. Somos perdonados por Dios. Somos redimidos, libertados, adoptados, hijos de Dios, coherederos con Cristo, siervos de Dios, esclavos de justicia, discípulos, estudiantes, hermanos y hermanas. Somos uno con otros cristianos. Con este tipo de descripciones que vemos aquí de quiénes somos nosotros en Cristo, hermanos, no hay lugar para arrogancia. Amén. Y finalmente, y creo que es la parte más difícil del versículo, es la última parte. Dice, sino que piense de sí con cordura, con humildad, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Al comienzo es un poco, no es tan claro a lo que se refiere esta parte del versículo. El mejor entendimiento, especialmente tomando en cuenta el contexto del restante del pasaje, es que no deberíamos tener un más alto concepto de nosotros mismos que deberíamos tener, y esta medida y esta comparación es un análisis basado en la medida de fe que Dios reparte a cada persona. Cada persona tiene una medida de fe. Ahora, ¿qué significa esa medida de fe? ¿Qué es esa fe? Según los comentaristas, los que dicen como que saben, basado en el contexto del pasaje entero, se refiere a los dones espirituales que Dios da a cada uno y que son recibidos y utilizados por fe. De la misma forma que la salvación no es algo que nosotros ganamos o merecemos o meritamos, sino que no tenemos ningún papel en la salvación y simplemente recibimos la salvación por fe. Los dones espirituales no son algo por la cual que vamos a trabajar y ganar, sino que Dios reparte como la salvación reparte, y nosotros como la salvación recibimos esos dones por fe. Es lo mismo que la gracia que Pablo menciona en el versículo 3, que fue dado a él como apóstol y que él recibió por fe. Y entonces la exhortación, tomando todo en cuenta, la exhortación es que cuando nos miramos en el contexto del cuerpo de Cristo, la iglesia, no debemos tener ningún tipo de orgullo, especialmente orgullo espiritual, sino que deberíamos considerarnos como realmente somos, perdonados, etc. Y cualquier papel o lugar que tenemos o papel que jugamos en el cuerpo de Cristo es por la medida de fe que Dios repartió. Es el don que Dios repartió a uno, pero no deberíamos de enorgullecernos por eso. Por ejemplo, el pastor siempre lo dice. Él no sabe por qué Dios lo eligió para ser pastor, pero sí sabemos bíblicamente que Dios eligió que él fuera pastor. Ser pastor no es una carrera donde hay un catálogo de la iglesia. Déjame ver qué tipo de papel voy a cumplir en la iglesia. Y hay un catálogo con diferentes nombres y descripciones. Y uno llena un formulario, un modelo de decir, bueno, quiero ser parte de esta iglesia y voy a cumplir función de maestro de escuela dominical. ¡Ping! No es así. Dios reparte dones de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Porque Él es dueño de la iglesia. Y Él nos redimió. Y si nosotros somos esclavos de justicia, ¿quiénes somos nosotros para exigir que yo quiero ser esto, pero no quiero ser aquello? Si Dios reparte dones de acuerdo a su voluntad a quien Él quiere para cumplir la función que Él quiere. Y si es así, si Dios elige a alguien para ser, por ejemplo, pastor en una iglesia, ese pastor no debería sentir orgullo. Yo no me siento orgulloso en el sentido de que
Digo, "Oh, oh, oh, yo soy el que predique y ustedes simplemente se sientan y tienen que escucharme". No. El Señor determinó que yo he de estar aquí enseñando. Y punto. Y no me siento mejor que nadie. Y yo sé que el pastor no se siente, no se cree mejor que nadie. Ahora, el papel tiene cierta responsabilidad y cierta autoridad, pero eso es otorgado por Dios, no uno. Pero hay diferentes dones en un cuerpo de Cristo. Dones de música. Yo no tengo don de música. Sí, tengo cierta capacidad con música, pero yo no tengo don de música. Natanael claramente tiene don de música. Gloria a Dios. Yo no tengo don de cocinar. Ni cocino bien, y si tuviera que cocinar para muchos, peor entonces. Amén. Porque no es fácil cocinar para mucha gente. Porque el arroz sale crudo. Amén, hermana. Asia, ¿eso no fue el temor que usted tenía al comenzar en la iglesia, en la cocina? Claro. Ella ha dado testimonio. No me den una sierra para cortar un árbol. Voy a cortar un brazo. Yo no tengo don de, se puede decir manualidad, no sé cuál es la palabra correcta, de trabajar con las manos. Hago lo que yo puedo porque se necesita manos, claro. Pero para hacer un trabajo delicado o experto, o el hermano Jerry va a salir frito por electricidad, va a salir ahogado por inundaciones con la tubería, o se va a cortar los brazos y las piernas con la serruche. Amén. Pero gracias al Señor que hay diferentes dones. Y ni hablamos de un vehículo, tratar de arreglar un vehículo, menos. Va a ir manejando y las ruedas se sueltan, así en autopista. Entonces, pero cada uno Dios ha repartido diferentes dones y nadie debería de enorgullecerse. Porque el don fue dado, es implícito en la palabra. Don, dado. Eso es el concepto entonces, la mentalidad que deberíamos tener en la iglesia. Hermanos, aplicando ahora a nuestro contexto. Esta mentalidad de no tener un más alto concepto de sí mismo, sino con cordura, entender que lo que somos es por la gracia de Dios. Es primero esencial en la vida cristiana, punto. Busque Filipenses 2, 3 al 4. Filipenses 2, 3 al 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, la mentalidad del cristiano tiene que ser una mentalidad de humildad. Y cuando tenemos interacción entre nosotros en la iglesia y aún fuera de la iglesia con otros cristianos o con personas que no conocen a Cristo, de manera especial con personas que no conocen a Cristo, deberíamos tener esta mentalidad. No hay nada bueno o grandioso acerca de nosotros. La única diferencia entre nosotros y una persona que no conoce a Cristo es que aunque ambos son pecadores, simplemente la diferencia es el cristiano ha sido perdonado. Y el que no conoce a Cristo todavía no ha conocido el perdón de Dios. Entonces, mis hermanos, deberíamos de evitar a comportarnos como santurones alrededor de la gente. Como el gran cristiano ha llegado aquí. Aleluya. Deberíamos evitar de comportarnos como si somos los grandes sacerdotes y los grandes
los grandes cristianos, deberíamos evitar de pensar que nosotros somos mejores que cualquier otra persona. Pero aparte de esto, hermanos, cuando nosotros estamos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local, deberíamos entender que no deberíamos tener ninguna arrogancia, ningún orgullo. Cualquier sea el papel que tenemos en el cuerpo de Cristo, es digno de respeto y aprecio. Y del mismo respeto y aprecio. Cuando las hermanas nos sirven la comida en la cocina, decirle gracias, hermana, por el esfuerzo que hace. Con los hermanos que hacen la limpieza, hermanos, gracias por lo que hacen. Ellos vienen los sábados en su tiempo particular a venir y hacer limpieza. Y nadie sabe. Nadie sabe quiénes son. Cuando usted va a recoger a sus hijos de la sala cuna, decir a las hermanas de la sala cuna, hermanas, gracias por lo que hace. Porque me permite estar tranquilo, tranquila aquí en el santuario y escuchar palabra de Dios. Cuando las hermanas organizan banquetes, actividades, decirles, hermanas, gracias por el esfuerzo. Para el banquete del año nuevo, pasan un mes planchando, preparando. Decir, gracias, hermanas. Cuando usted las ve planchando el domingo, decir, hermanas, gracias por lo que está haciendo. Gracias por su servicio. Nosotros no merecemos el servicio del otro. Amén. Entonces, sea el que dirige la música, el que lee la Biblia, el que enseña, el que predica, la que trabaja en la cocina, lo que sea. Si usted cumple esa función, tampoco debería tener un alto concepto de sí mismo. Ese privilegio ha sido otorgado por el Señor y sus dones han sido otorgados por el Señor. Y es en base de su autoridad que usted puede hacer lo que está haciendo. No somos mejores ni más importantes que cualquier otra persona que tenga un papel diferente en el cuerpo, sea limpiando, sea haciendo jardín, sea pasando la escoba en la calle. No importa. Todos son importantes, todos son especiales, todos son dignos de aprecio y respeto. ¿Cuándo dicen amén? Ok, entonces, primera observación. En la iglesia tenemos que tener un concepto correcto de nosotros mismos. Cómo pensamos, cómo conceptualizamos quiénes somos nosotros. Amén. No debemos tener un concepto más alto que tenemos, sino con cordura. Debemos de mirarnos a nosotros de acuerdo a la medida de fe que fue otorgada de parte de Dios. Segunda observación. Debemos de tener un concepto correcto de lo que es la iglesia. Debemos de tener un concepto correcto de lo que es la iglesia. Primero es tener un concepto correcto de mí mismo. Ahora tenemos que tener un concepto correcto de lo que es una iglesia. Tener el concepto o el entendimiento correcto de nosotros mismos como cristianos dentro de la iglesia es importante. Pero el próximo paso que el Señor a través de Pablo nos enseña es acerca de tener el concepto correcto de lo que es la iglesia. Versículo 4. Romanos 12, 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora el Señor a través del apóstol Pablo está explicando la naturaleza de lo que es la iglesia. Y él hace una comparación. Él usa una analogía.
¿A qué él compara? ¿A qué cosa él hace comparación? ¿A qué o con qué? ¿Con qué? ¿Con qué cosa él hace una comparación para enseñarnos acerca de la naturaleza de lo que es la iglesia? Es el cuerpo del ser humano. ¿Y qué es lo que él nos enseña a través de esta analogía? Que la iglesia es como un cuerpo del ser humano. Un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Hay dos palabras claves aquí en este versículo. Un y muchos. Dice el versículo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Dos palabras claves, un y muchos. La iglesia, como un cuerpo del ser humano, es una unidad compuesta por una diversidad, por una multitud. Una iglesia no puede ser una persona individual. Una persona no es una iglesia. Amén. Por eso, no existe para el cristiano el concepto de que simplemente, no, yo no voy a la iglesia, yo me quedo en la casa y yo voy a estudiar y orar. Está en desobediencia. Amén. Nosotros somos mandados a ser parte de una iglesia local. Parte de un cuerpo. Uno no puede tener iglesia en su casa solo. Amén. Y perdón a los que están mirando virtualmente en este momento, pero le voy a echar una bola también. Asistir a la iglesia virtualmente de manera deliberada y voluntaria también es desobediencia. Porque somos llamados a ser parte de un cuerpo local. Amén. Hermanos, hay gente en otros países que manejan 3 horas para ir a una iglesia. Un día domingo. Hay gente que camina medio día para ir a una iglesia. Y nosotros ¿se dice apapachados? No, es una cosa. Es que, hermanos, tengo palabras en mi cabeza a veces que están ahí y no sé qué significan. Y salen. Pero nosotros entonces somos unos añoñados, mimados, que no queremos salir de la comodidad de la casa. Y entonces no voy a asistir a la iglesia por internet. Eso no es iglesia. ¿Ok? Eso es mirar televisión. Eso no es iglesia. Entonces, una iglesia no puede ser una persona. Una persona no puede ser una iglesia. Tiene que ser compuesta por 2 o más personas. Y aplicado a nosotros aquí en esta mañana, esta iglesia local es una iglesia, un cuerpo, compuesto por diferentes o muchos miembros. Y cuando digo miembro, digo en cuanto a como brazo y pierna y oreja y nariz. No un estatus con privilegios y responsabilidades. Digo en términos más generales. Cada uno de ustedes que vienen de manera regular a esta iglesia, usted es parte de este cuerpo. Amén. Usted es parte de este cuerpo. ¿Quién aquí asiste a esta iglesia de manera regular? ¿Todas las semanas o con regularidad? Levanta la mano. Alto, en alto, en alto. Tengo orgullo. Ok. Ustedes son miembros de este cuerpo. Ustedes son miembros, parte de este cuerpo. Pero vamos a pensar un poco más acerca de lo que significa ser un cuerpo. Primero, un cuerpo es un grupo, una entidad de diferentes miembros que trabaja en unidad para llevar a cabo una empresa.
¿Amén? ¿Se entiende? Es una unidad compuesta por una multitud o una diversidad que trabaja en conjunto para realizar, para llevar a cabo, para desarrollar una empresa, algo que quiere lograr. ¿Amén? Un cuerpo hace cosas. Un cuerpo camina, corre, caza, trabaja, come. No. Bebe, juega, piensa, escribe, escucha, habla. Un cuerpo tiene metas: sobrevivir, prosperar, cuidar a los demás, amar y ser amado. Un cuerpo tiene necesidades. Tiene que comer bien, tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que trabajar, tiene que tomar medicina cuando está enfermo, tiene que buscar protección y refugio, amparo. De la misma manera, una iglesia tiene aspectos semejantes como cuerpo. Es una unidad creada por Dios que fue creada para realizar cosas. Tiene metas: glorificar al Señor a través de una conducta santa y agradable. Tiene una meta de crecer, aumentar. Es el patrón del Nuevo Testamento, del libro de Hechos. La iglesia quiere crecer, quiere absorber nuevos miembros, tener nuevos miembros. Una iglesia quiere servir a otros. Una iglesia quiere ser un lugar de instrucción, de edificación de sus miembros. La iglesia quiere proclamar el evangelio a un mundo perdido. Como la iglesia tiene metas, también tiene necesidades. Necesita ser alimentada a través de la palabra de Dios. Necesita ser fortalecida a través de la obra del Espíritu Santo. Necesita ser sostenida a través de una vida de oración y de ayuno. Tiene la necesidad de hacer ejercicio a través del evangelismo y del servicio dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. La iglesia tiene necesidad de ser sanada cuando esté enferma, de recibir la medicina de la palabra y del Espíritu cuando esté enferma. Eso es mucho. Esas son muchas cosas que una iglesia tiene que hacer. Y vuelvo al hecho de que la iglesia no lo puede hacer solo. Por eso es una unidad compuesta por una diversidad, por una muchedumbre, por una multitud, por decir. Para que esta iglesia pueda alcanzar sus metas, sus responsabilidades y para poder llenar sus necesidades, necesitamos personas para proclamar la palabra del Señor, el evangelio de Cristo en nuestra comunidad. No puede ser dos personas que salen a testificar. Tiene que ser el cuerpo. Amén. Los miembros, el cuerpo. Necesitamos personas para nuestro amparo, nuestra casa como iglesia. Tenemos edificios aquí. Tenemos una propiedad aquí. Y hay que limpiar. Y hay que arreglar. Y hay que hacer mejorías. Y hay que organizar la propiedad que Dios nos ha dado. Pero eso requiere gente. Necesitamos personas, miembros del cuerpo, para participar en y también dirigir a diferentes ministerios que tenemos. La sala cuna. Tantas veces que hemos quedado corto con personas para trabajar en sala cuna. ¿No es cierto, hermana Betty? La sala cuna, la escuela dominical, el ministerio del púlpito, el ministerio de música, el grupo de jóvenes,
el ministerio de las mujeres, de los hombres, de los niños. Y hermanos, tenemos aspiraciones, tenemos sueños de otros ministerios. A lo mejor un instituto bíblico para nosotros mismos. Si el Señor quiere una escuela cristiana un día, o una cooperativa para homeschooling fuerte para nosotros, o quizás un ministerio para adicción, o un ministerio de la cárcel. Pero necesitamos gente. Dios tiene que levantar gente. Hermanos, necesitamos personas dedicadas a la oración, al ayuno. Hermanos, necesitamos diáconos. Y eso es, Dios tiene que levantar diáconos. Uno no se ofrece a ser diácono. Dios tiene que levantarlo. Pero ¿sabe qué? Esta iglesia necesita gente con don de servicio para mirar, identificar y estar pendiente a necesidades. Y necesitamos diáconos en nuestra iglesia. Nunca hemos tenido en 30 años diáconos. Necesitamos personas para estar involucradas en la administración de la iglesia. Para que este cuerpo pueda funcionar, necesitamos miembros. Brazos, piernas, pies, manos, orejas, ojos, narices, aunque hay muchos narices aquí. Narices, bocas, hay muchas bocas aquí. Necesitamos. Pero ¿qué tipos de personas entonces? Necesitamos mucha gente, pero ¿qué tipo de gente necesitamos? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Necesitamos más miembros, pero necesitamos una diversidad de miembros. No un cuerpo que simplemente tiene los mismos tipos de miembros con los mismos dones y las mismas gracias. Un cuerpo diverso, un cuerpo con diversidad de miembros, con diferentes funciones, dones y capacidades. Hermanos, vamos a volver a nuestra analogía del cuerpo humano. El cuerpo del ser humano es una unidad compuesta por muchos miembros, pero son miembros diversos. Ojos para ver, orejas y oídos para oír, boca para comer, nariz para oler, pies para caminar, para pararse, piernas para caminar, manos para agarrar, brazos para extender y un cerebro para coordinar y un sistema nervioso para coordinar todas estas actividades. Hermanos, considera lo que está involucrado cuando simplemente me voy caminando de aquí para allá para agarrar el jarro de agua. El cerebro manda señales a los ojos para mirar. Los ojos miran y el cerebro tiene que interpretar lo que está mirando. Amén. El cerebro manda señales eléctricos a las piernas para comenzar a extender y contraer los músculos para crear el movimiento de las piernas. El cerebro está coordinando los movimientos de sus pies para que no pierda el equilibrio, el balance. Los ojos están coordinando el camino hacia el jarro de agua. El cerebro manda señales a los brazos para contraer y extender los músculos, para levantar los brazos y para extender las manos, para después agarrar el jarro. El cerebro tiene que mandar señales a los ojos para mirar el camino del vaso de agua, para coordinar el movimiento para yo beber. Hay mucho más involucrado. Es algo muy simple lo que yo acabo de decir. El cuerpo funciona como una unidad increíble. Increíble.
Cuando todos los miembros del cuerpo están presentes y funcionando y saludable, el cuerpo es capaz de hacer mucho. Amén. Y lo mismo se aplica a la iglesia local. Es un cuerpo con miembros con diferentes funciones, habilidades y dones. El cuerpo necesita personas para predicar la palabra de una manera sistemática y también para edificar el cuerpo. El cuerpo necesita personas para enseñar en diferentes ministerios como escuela dominical, grupo de jóvenes, reuniones de varones, reuniones de damas. El cuerpo necesita mujeres con el don de cuidar a los niños en la sala cuna. Eso es un don, hermanos. Para recibir un niño y cuidarlo de una manera que edifica el niño y que la mujer no pierda la mente, requiere dones, capacidades. Y para entonces también tener interacción con los padres de una manera saludable, edificante, constructiva. Amén. El cuerpo necesita mujeres que puedan cocinar y planificar eventos. El cuerpo necesita personas, miembros con un corazón dispuesto y presto y responsable para limpiar la iglesia. Este cuerpo necesita personas con la capacidad y la disposición y disponibilidad para arreglar cosas, para hacer trabajos eléctricos, para hacer plomería, para mantener y arreglar vehículos, etc. Este cuerpo necesita personas con dones administrativos para mantener documentos, archivos, pagar cuentas, mantener las finanzas, tener interacción con la ciudad y con otras agencias afuera. Este cuerpo necesita personas con dones de jardinería para que el jardín sea hermoso y de buen testimonio en nuestro barrio. Este cuerpo necesita personas para cuidar la propiedad y paliar nieve, echar sal y limpiar el parqueo, etc. durante el invierno. Este cuerpo necesita personas para salir a testificar y evangelizar y discipular personas. Este cuerpo necesita personas orando de manera regular y fiel por esta iglesia, sus pastores, sus miembros y nuestra comunidad. Este cuerpo necesita diáconos que pueden identificar y alcanzar necesidades para que los pastores se puedan dedicar al ministerio de la palabra. Este cuerpo necesita personas capacitadas con asuntos tecnológicos, bocinas, sistema de sonido, proyectores, mantener el sitio web, hacer transmisión por internet, etc. Este cuerpo necesita personas para manejar los vehículos de la iglesia y para recoger miembros de la iglesia. Este cuerpo necesita personas para coordinar, para ayudar en coordinar todas las actividades que acabo de mencionar. Por si no hay miembros para hacerlo, no hay nada para coordinar. Hay mucho. Hay mucho. Y la realidad, mis hermanos, es que este cuerpo local llamado la Iglesia Cristiana Bautista de Nueva York en el 75 de Ash Street es un cuerpo incompleto en este momento. Muchas de las cosas que acabo de mencionar no están sucediendo, no se están llevando a cabo, no lo estamos haciendo. Porque no hay miembros en el cuerpo presentes para hacerlo. Y cuando digo no están presentes, me refiero de algunas maneras. O nunca están presentes físicamente, o de manera esporádica. ¿Qué significa esporádica? De vez en cuando. Quizás cuando hay una luna llena, aparecen. Cuando el cuerpo tiene que desarrollar alguna actividad, alguna empresa. O si están físicamente presentes,
de todos modos no están presentes porque no están dispuestos, no se prestan para involucrarse. Quizás tienen distracciones con otras cosas o simplemente por cualquier razón no quieren involucrarse. Hermanos, hermanas, en muchos sentidos, este cuerpo, a mi percepción, a mi estimación, al meditar en este pasaje, este cuerpo es incompleto y enfermo. Miembros del cuerpo que no fueron ni dado el don ni la capacidad para hacer cosas, están haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que hacerlas. No es tiempo de leer la Biblia, por si acaso. Miembros del cuerpo que no fueron elegidos por Dios al mirar, al estimar la medida de fe que fue dada a esos miembros del cuerpo, están haciendo cosas que no tienen que hacer y lo han hecho por muchos años. Los viejos saben de lo que me refiero. Y muchas de las cosas que acabo de mencionar que necesitan ser realizadas, o no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Los mismos 8, 10, 12 personas en esta iglesia han estado llevando 90% de la carga de esta iglesia en los últimos 12 años. Y el pastor Guayco, y él no sabe que yo iba a decir esto, quizás está teniendo un teque-teque en este momento que estoy diciendo esto. Y el pastor Guayco es el que ha asumido la carga más grande en estos 12 años, porque él vive aquí. Nosotros vamos a la casa ausente físicamente, ausente de la mente. Amén. Pero él está aquí. Y estos 8 a 10 o 12 personas, miembros de este cuerpo, hermanos, se están quemando. ¿Se entiende eso? ¿Se están quemando? Están perdiendo su vigor, su fuerza y su ánimo. Y voy a ser muy honesto con ustedes en este momento. Y nunca he comentado esto a alguien, pero creo que es importante para que los miembros del cuerpo de esta iglesia entiendan bien qué pasa con un cuerpo cuando está incompleto o débil. Hace un año atrás, personalmente tuve un crisis. Nunca lo he comentado a nadie. Donde yo estaba exhausto. Exhausto de manera, ¿se entiende? ¿Exhausto? Okay. Exhausto de manera general, porque había pasado 20 años trabajando como abogado, un trabajo intenso, con una familia y con 3 hijos, tratando de siempre estar presente y involucrado con mi familia, con una esposa con dificultades serias de la salud, y al mismo tiempo tratando de estar presente, involucrado y comprometido con nuestra iglesia de una manera real. Ustedes conocen mi testimonio por estos 20 años que tengo en la iglesia. Y digo, nunca fui explotado por el pastor. Al contrario, siempre él era muy cuidadoso para asegurar que yo no iba a ser quemado en el proceso. Pero hay una diferencia muy grande entre el pastor Guayco y el pastor Jerry. El pastor Guayco es alguien que de manera general no permite que la frustración y el cansancio se acumula, porque él tiene válvulas de presión. Amén. ¿Ustedes me entienden? Y él dice lo que piensa y lo que siente. Y el steam que hay dentro de él sale. ¿Qué pasa con un boiler que no tiene escape para la presión? Se explota. Se explota. Y por lo general, el pastor Guayco es alguien que enfrenta las cosas en el tiempo y él se desahoga. Amén. ¿Cuándo dice amén?
Amén. ¿Cuántos extrañan al Pastor Huayco esta mañana? Amén. Él saca sus emociones. Yo soy completamente el contrario. En medio de la frustración, en medio del cansancio, en medio del desánimo, yo sigo adelante. No es que el pastor no sigue, pero yo lo aguanto y yo lo guardo. Y no permito que mis emociones me controlan. Y no estoy diciendo que el pastor sus emociones le controla. Pero yo me freno. Pero eso no es saludable. 20 años de estar exhausto, frustrado, se había acumulado y finalmente se explotó en el agosto 2022. Y ninguno de ustedes lo vio, solamente el pastor lo vio. Y doy gracias a Dios por él, porque él se dio cuenta y me permitió echarme para atrás por un tiempo. Y me permitió sacar alguna de la carga. Y en los últimos 15 meses, de manera general, yo me he echado un poco para atrás para poder sanar. Porque había perdido el gozo. No tenía la oportunidad como el pastor de sacar un sabático, como él lo hizo en 2018, cuando él fue a Chile por algunos meses. Simplemente mis circunstancias de vida son diferentes. Pero doy gracias a Dios que estoy en un lugar mucho mejor ahora. Pero este miembro del cuerpo, doy este testimonio, no para desahogar, porque ya no necesito desahogar, pero lo comunico para que aprendamos que la iglesia no puede descansar sobre los mismos 8, 10 personas. Porque si que es quizás el más joven de todos, o el segundo más joven, se debilitó y se quemó, imagínense los otros entonces. ¿Están conmigo? Comparto esto porque quizás hay otros miembros del cuerpo que han estado haciendo tantas cosas diferentes y tratando de compensar por los miembros ausentes de la iglesia que quizás están en la misma situación. Hermanos, hermanas, muchos de estos miembros se están poniendo mayor y están cansados y arrugados. Amén, amén. Y tenemos muchos otros miembros aquí que simplemente no están presentes y no están funcionando porque no hay compromiso, no hay disposición, solamente lo que hay es distracción y falta de prioridades. Hermanos, no digo esto de punto y perdonen nuestras visitas, pero somos una iglesia muy honesta aquí, ¿ok? No somos santurones y somos muy honestos aquí. Pero no digo estas cosas desde un lugar de enojo o frustración, simplemente como pastor más de preocupación y de advertencia general a este cuerpo. Hermanos, el cuerpo entero tiene que despertar. Tiene que despertar. El cuerpo entero tiene que activarse. El cuerpo entero tiene que comprometerse. El cuerpo entero tiene que involucrarse. Ningún amén. El cuerpo entero tiene que ser alimentado, madurado y tiene que servir. Si no, este cuerpo va a colapsar.
colapsar. Estoy hablando directo, nunca he sido tan directo. Estoy hablando muy directo, muy tranquilo, pero hay muchos aquí que pueden y no quieren. Y están distraídos. Usted sabe quién es. Y si quiere, yo tengo una lista. No. Entonces, primero, tenemos que tener un concepto correcto de quiénes somos. Segundo, tenemos que tener un concepto correcto de lo que es la iglesia. Tercero, ¿desayunaron esta mañana? Amén. Prepárense. Bueno, están comiendo ahora entonces. Tercero, tiene que tener un concepto correcto de la naturaleza de nuestra participación en la iglesia. Entonces, primero, tengo que entenderme a mí mismo correctamente. Segundo, tengo que entender lo que es la iglesia. Y ahora tengo que entender cómo es mi participación en la iglesia. ¿Están conmigo? Ok. Ahora que entendemos quiénes somos nosotros y entendemos cómo es la iglesia, la siguiente pregunta es, ¿cómo debo de participar en la iglesia? En otras palabras, ¿cuál es el concepto correcto de la naturaleza de mi participación en la iglesia? Versículo 5, Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Las primeras palabras, así nosotros, nos vuelve a la idea de que hay una comparación o una analogía aquí. En el versículo 4 aprendimos que la iglesia es como un cuerpo, el cuerpo del ser humano. Ahora en el versículo 5 el Señor a través de Pablo está aplicando esa analogía del cuerpo del ser humano al contexto específico de la iglesia, y hay algunos pensamientos adicionales que podemos destacar o notar. Sí, como nosotros ya sabemos, la iglesia es un cuerpo hecho de diferentes miembros con diferentes funciones. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. Pero hay algunas cosas importantes y adicionales que vemos en el versículo 5. Primero, que somos un cuerpo en Cristo. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuál es la implicación de estas palabras? ¿Qué significa que nosotros somos un cuerpo en Cristo? Bueno, recuerde lo que nosotros conversamos acerca del cuerpo y usamos la ilustración de yo agarrar un vaso. ¿Qué estaba coordinando todo? Cuando yo hice la analogía de caminar y buscar el vaso, ¿qué estaba coordinando todo? El cerebro. El cerebro y el sistema nervioso. El cerebro manda impulsos, mensajes a los nervios, a través de los nervios, para hacer las cosas. Amén. Bueno, en la iglesia, Cristo es cabeza de la iglesia. Busquen Efesios 5, 21 al 24. 5, 21 al 24. Efesios 5, 21 a 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora presta atención. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. De este pasaje podemos ver que Cristo es la autoridad sobre la cabeza y que la iglesia está sometida a Él, a su palabra y a su voluntad. Pero también sabemos que Cristo es aquel
que como el sistema nervioso coordina las actividades de los miembros del cuerpo de la iglesia. Efesios 3:15, búscalo. Efesios 3:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que el cuerpo es bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cristo está coordinando el cuerpo. Hermano Roque. ¿Estoy en 4:15? Ay, perdón. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, era para ver si estaban prestando atención. 4:15, perdón. 4:15. Entonces, ¿cómo es que Cristo trae esa unidad y esa coordinación en el cuerpo? Miremos el 4:1-7, que precede los versículos que me equivoqué en darte. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, aquí vemos entonces la fuente de nuestra unidad de coordinación. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, eso es el don, conforme a la medida del don de Cristo. Aquí el pasaje nos habla acerca de nuestra unidad en Cristo. Hermanos, tenemos un espíritu. Todos los que han creído en Cristo, levanta la mano. Según la palabra de Dios, usted está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Cada uno de nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y nos mantiene entre nosotros conectados. Piensa, por ejemplo, en las luces que la gente coloca para Navidad. Es un alambre con luces. Nosotros somos las luces. El alambre es la unidad que tenemos en Cristo. Y por decir, la electricidad es el mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo. Y así entonces, yo tengo el mismo Espíritu que Josie tiene. Y Josie tiene el mismo Espíritu que Julio. Y Julio que Wendy. Y Wendy con Juan Trinidad, porque es el mismo Espíritu Santo y nos coordina y nos mueve y nos guía. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, salvación, redención, adopción, un Señor, versículo 5, un líder, un maestro, el mismo amo que servimos. Una fe, según el versículo 5, un mismo cuerpo de enseñanza, de doctrina, de creencias. Un bautismo, la misma manera en que nosotros nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Un Dios y Padre, quien está sobre nosotros, en favor de nosotros y en nosotros. Hermanos, esta es nuestra unidad. Eso es de la manera en que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y si estamos unidos en Cristo,
deberíamos poder estar unidos en sus propósitos, en el labor que Él tiene para su iglesia. No se trata de nuestra propia agenda, nuestros propios deseos, sino los deseos y la agenda del Señor Jesucristo, porque somos su cuerpo. Amén. Volvamos a Romanos 12:5, entonces, para mirar la segunda enseñanza adicional. Somos como un cuerpo del ser humano, pero en Cristo tenemos nuestra unidad y coordinación como cuerpo. Y segundo, dice, y todos, si así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Acabamos de aprender en Cristo, ¿cierto? Y después dice, y todos los miembros los unos de los otros. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Y hay una verdad, hermanos, presta atención. Hay una verdad muy profunda aquí. Aunque el versículo 4 dice que el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno cumple una función, todo lo cual es verdad en el contexto de la iglesia, esta porción del versículo 5 nos enseña algo más allá, algo más profundo, algo más adicional, que somos miembros los unos de los otros. O sea, no estamos aislados en nuestra función en la iglesia. No es simplemente yo hago mi parte y ya, ¡pum! No, lo que yo hago o lo que yo no hago afecta a otros miembros del cuerpo. Amén. Esto significa que nosotros necesitamos también otros para poder cumplir nuestra función. No podemos estar aislados haciendo las cosas a solas, en isolación, de manera aislada. Lo que uno hace afecta a los otros. Si un miembro está enfermo, el restante del cuerpo lo sienta. Y tenemos una ilustración viva hoy día. Mi estómago está dando gritos en este momento. No, en serio, tengo hambre. Desayuné a las 6:30, algo así. Pero ya son casi las 12. Pero ¿qué pasa? Los domingos usualmente desayuno a las 8:30. Porque hay desayuno aquí, yo no desayuno en la casa. Pero yo sabía que no iba a haber desayuno hoy día. ¿Por qué no hay desayuno hoy día? No es por la tormenta. Yo no sabía de la tormenta hasta las 9 de la noche anoche cuando Fanny me mandó un mensaje. Realmente tengo que estar más pendiente del clima. Pero la razón por la cual no hay desayuno y no hay almuerzo es porque la hermana Bebita, que está enferma, es la que recoja a las hermanas domingo por la mañana para cocinar. Y decidimos, el pastor tuvo la visión, dijo, no vamos a explotar a Rosalío para que él vaya y recoge a las hermanas. Simplemente no hay desayuno. Y el pastor no sabía el tema que iba a dar. Y se ve entonces, cuando alguien se enferma, el cuerpo lo siente. Y no queríamos abusar de un miembro del cuerpo para poder hacer esa ruta, sino simplemente porque no hay otros miembros, punto. Yo no iba a venir más temprano porque salgo de New Jersey a las 6:50 de la mañana, no iba a venir más temprano, y el pastor está en isolación en este momento, y tampoco queremos abusar de él, simplemente no hay desayuno. Pero aunque mi estómago está reclamando, no estoy reclamando. Es para ilustrar. La ausencia de la enfermedad de un miembro afecta. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando un miembro literalmente es enfermo, sentimos la debilidad, la ausencia de ese miembro.
las cosas no se pueden hacer. Y tiene que haber otros miembros que pueden compensar y asumir la carga, pero tampoco queremos sobreponer la carga en otros. Si un miembro está ausente, simplemente porque no viene o ha priorizado otras cosas en su vida o tiene temor de involucrarse o tener algún compromiso en la vida de la iglesia, el restante del cuerpo lo siente. Si un miembro está creciendo en gracia, compromiso y fuerza, el restante del cuerpo lo siente. Amén. Se anima, se fortalece. Podemos hacer nuevas cosas que no podíamos hacer antes. O podemos hacer las cosas más rápido o mejor, o con más facilidad, o con menos carga para el cuerpo entero. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas para nosotros, hermanos y hermanas? Primero, tenemos que identificar la medida de fe, los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué es usted? ¿Un ojo? ¿Un pie? ¿Una mano? ¿Una nariz? ¿Una oreja? ¿Una boca? ¿Cuáles son sus dones y sus capacidades? Y segundo, tenemos que estar presentes en el cuerpo. Realmente presentes. Físicamente presente con el cuerpo se une. Cuando el cuerpo se une en asamblea. Hermanos, hermanas, ningún miembro de su cuerpo es part-time. Amén. Piénselo. Alex, ¿en qué día trabaja su pie izquierdo? ¿Solamente los lunes, miércoles y viernes? ¿O es full time? Full time. O sea, los pies no desaparecen porque, tuvieron otros compromisos. Y entonces quiso hacer otras cosas. Al contrario, el cuerpo suyo es intacto en todo momento. Amén. Es intacto en todo momento. Hermanos, hermanas, el Señor llama a cada cristiano a ser un miembro full time del cuerpo de Cristo. No part-time. No hay part-time en la iglesia. Un miembro full-time en el cuerpo de Cristo. Y eso significa estar presente cuando el cuerpo está presente. Presente con el cuerpo se une para adoración, para instrucción bíblica, porque eso es parte de la alimentación y la salud del cuerpo. Le voy a decir algo. Su servicio es importante, pero su presencia en los cultos es más importante. Amén. ¿Por qué? Porque si no estamos presentes para ser alimentados de manera regular, su servicio viene desde un punto de vista de debilidad y aún de carnalidad. Amén. Más importante estar presente en los cultos, domingo por la mañana, domingo por la tarde y miércoles, para ser alimentado. Y a base de esa alimentación y esa salud espiritual, su función, dado por Dios, su medida de fe, dado por Dios, se va a poder llevar a cabo para la gloria de Dios. Entonces, el cuerpo tiene que estar presente para adoración. El cuerpo tiene que estar presente cuando es tiempo de proclamar el evangelismo. Hermanos, hay que dar prioridad. Hay que dar prioridad al evangelismo. Eso es nuestro respirar. Si usted viene aquí y simplemente recibe palabra, perdón que le diga, es una sanguijuela espiritual. Tiene que dar, tiene que proclamar, tiene que testificar, tiene que dar las buenas nuevas.
Eso es lo que... ¿Qué hace con... Bueno, mira lo que sucede con un cuerpo cuando solamente come. Amén. Se pone lento, vago y no hace nada. Simplemente acumulando colesterol espiritual. El cuerpo tiene que trabajar. Ser alimentado, pero también dar. Dar en evangelismo, dar en servicio. Cuando el cuerpo se une para servir, por ejemplo, trabajar aquí en la propiedad, o aún fuera del tiempo cuando el cuerpo se une. Hermanos, hay que servir. El cuerpo tiene que estar presente los miembros tienen que estar presentes cuando el cuerpo se une para diferentes ministerios. Tercero, tenemos que entender, mis hermanos, volviendo a lo que estaba diciendo, somos miembros los unos de los otros. Tenemos que mirar cuáles son mis dones. Segundo, tenemos que estar presentes. Y tercero, tenemos que entender que las acciones nuestras tienen un impacto sobre el cuerpo. Cuando estamos ausentes, el cuerpo lo siente. Cuando nosotros no estamos dispuestos a servir y nos ausentamos por cualquier razón y en cualquier sentido de ausentarse, el cuerpo es impactado. Cuando estamos espiritualmente enfermos, en pecado, no alimentándonos, etc., el cuerpo es impactado. Repito, como dije hace poco, hermanos, este cuerpo está débil en este momento. Y tenemos que arrepentirnos y tenemos que reenfocarnos. Y tenemos que volver a lo que fuimos en un tiempo. O si usted es nuevo, y hay varios nuevos aquí y me dirijo a ustedes, es tiempo de incorporarse y comprometerse a este cuerpo local. Cuarto, y voy terminando. Entonces, primero, un concepto correcto acerca de sí mismo. Segundo, un concepto correcto de lo que es la iglesia. Tercero, un concepto correcto de lo que es mi participación en la iglesia. Y cuarto, para ir terminando, un concepto correcto de mi obligación de participar en la iglesia. ¿Están conmigo? Un concepto correcto de mi obligación de participar en la iglesia. Vamos al versículo 6. Romanos 12, 6 al 8. Hermanos, el cuerpo de Cristo no es un deporte donde uno está mirando desde las sillas, mirando lo que está sucediendo. Eso no es a lo que nosotros fuimos llamados a hacer y hacer. De acuerdo a Romanos 12, 1 al 2. Somos llamados a presentar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, continuo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso significa que uno no simplemente puede estar sentado en la banca, sentado en las sillas y mirar lo que está pasando. Tenemos una obligación de participar, de involucrarse, de estar presente y sirviendo. Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En el versículo 6 vemos una declaración de nuevo
que somos diferentes y tenemos diferentes dones, diferentes gracias que nos fue dada de parte de Dios, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Dios nos da esos dones. Pero este versículo nos enseña la conclusión lógica de eso. Dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, después hay un imperativo. ¿Cuál es hermana Josie, cuál es el verbo en imperativo en este versículo? ¿Ah? En el versículo 6. ¿Cuál es el imperativo? Úsese. Es imperativo, ¿cierto? Ok. Úsese. O sea, el don no es un adorno para nosotros. Y el don no es para mis propios propósitos. Dios ha dado a su iglesia, a los miembros de su iglesia, dones no para que lo utilizamos para nosotros mismos, no para que nosotros nos engrandecemos la cabeza, no para que sea un adorno y wow, mírame a mí, yo puedo hacer esto, sino es dado a nosotros para que sea usado. Dice, úsese ese don. Si el de profecía, si el don, si la gracia es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si es de servicio, úsese el don en servir. Es implícito el úsese. O el que enseña, úsese en la enseñanza. El que exhorta, úsese en la exhortación. El que reparte, úsese y con liberalidad. El que preside, úsese con solicitud. El que hace misericordia, úsese con alegría. Es implícito ahí. Es un mandato, mis hermanos. Y somos llamados a usar los dones y las capacidades que Dios nos ha dado para el beneficio del cuerpo. No es algo que tenemos que guardar y usar para nosotros mismos. Es para ser usado en el contexto del cuerpo. El ojo no eligió ver. El ojo simplemente ve. El oído no eligió y no elige a oír. El oído simplemente oye. La nariz no elige a oler, simplemente huele. Somos llamados a usar los dones. Y hay vimos los diferentes dones en el contexto de la iglesia local. Tenemos que usarlos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio los dones con un propósito, hermanos. No es para nuestro capricho. Y quiero decir, cuando digo Él nos dio dones, no estoy hablando en términos como sobre espiritual, sobrenatural. El Señor nos da dones también a través de experiencias que tenemos. Las experiencias que usted ha tenido en su vida, las cosas que ha aprendido en la vida, a través de las experiencias, son dones también. Amén. Porque quiero clarificar, no es que me voy a poner así y ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y esperar que el don venga. No, cada uno tiene dones. Mira sus experiencias, mira sus capacidades. No es una autoexaminación tan difícil que hay que hacer, mis hermanos. Entonces, Él nos da dones porque el cuerpo es importante para Él. Busque Efesios 4, del 1 al 16. Ya leímos del 1 al 7, pero vamos a comenzar con el 7.
Pero a cada uno de nosotros, 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces cada uno tenemos un don. Por lo cual dice, vamos a brincar al 11, porque no es tan relevante el 8 al 10. Brincamos al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el Señor quiere que los santos, los cristianos, sean preparados, madurados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. O sea, fuimos dados dones para la edificación del cuerpo, para el ministerio, y el ministerio edifica el cuerpo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nosotros recibimos nuestros dones para que el cuerpo crezca y para que el cuerpo madure y para que el cuerpo sea perfeccionado a la plenitud de la estatura de Cristo. Sus dones son para ser ministrados para el beneficio de otros, del cuerpo. El cuerpo no puede crecer. Un miembro no puede crecer solo. El miembro del cuerpo necesita los otros miembros para que todos juntos crezcamos. ¿Están conmigo? No podemos crecer espiritualmente en un contexto individualista. No sucede. El Señor ha determinado en su soberana voluntad en cómo organizar la iglesia, que Él usa diferentes personas con diferentes funciones para que todos seamos edificados a la misma vez. Entonces, la exhortación es úsese el don. Use el don. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Dónde estamos? Muchos de nosotros hemos perdido la visión. Muchos de nosotros hemos perdido el fuego. Muchos de nosotros hemos perdido el interés. Y estamos, pero no estamos. Si es que estamos. Pero muchos de nosotros ni estamos. Y una vez estuvimos. Y mis hermanos nuevos, hay que estar. Amén. Entonces, tremenda enseñanza de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Nos dio duro el Señor a través de Pablo. Pero es tan importante tener el concepto de sí mismo correcto. Tener el concepto de lo que es la iglesia. ¿Correcto? Tener el concepto de lo que es mi participación en la iglesia, ¿correcto? Y al final, tener el concepto correcto de la obligación de mi participación en la vida de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por su bondad. Gracias, Señor, por su palabra, Señor, que es un espejo, Señor, que nos enseña quiénes somos realmente, Señor.
Y Padre, pedimos, Señor, que nos reprende en este momento, Señor, porque se necesita reprensión. Corrígenos, Señor, en este momento, Señor. Y, Señor, traiga arrepentimiento, porque se necesita arrepentimiento en esta mañana. Si el Señor ha hablado a su vida, ore ahí en su banca. Si usted estuvo, pero no está, arrepiéntete y reconcíliate con su Señor y cambia. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por su amor y su misericordia. Pedimos, Padre, su bendición sobre su palabra en nuestros corazones. Señor, usted me reprendió con esta enseñanza mientras lo preparaba, y te pido perdón, Señor, que había perdido ese gozo. Y gracias, Señor, que usted me ha estado dando ese gozo de nuevo, Señor. Pido, Señor, que bendiga a cada hermano, hermana presente, y que podamos, Señor, como cuerpo, unidad con diversidad, Señor, bien concertado, bien edificado, hacer su obra, porque usted nos ha mantenido con vida, Señor, para hacer su obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.